fueron los europeos, fundamentalmente los nórdicos, que con sus embarcaciones, su fondo en B, veían muchas esperanzas en esta competencia. La más dura que tuvo este campeonato y que, como explicamos hace un instante, se llevó a cabo en el circuito de Tormenta. Aquí estamos viendo el único motor que salió de la regla, porque es de origen japonés, mientras que el resto, todos los motores que estaban en las 29 máquinas restantes, eran Mercury's XR2 o una versión derivada de la otra marca que fabrica la misma empresa, que se presentaron por primera vez para este mundial. Pero de todas formas, aquí estamos viendo la largada, una largada en condiciones mucho más difícil que la primera, y a donde ya los pilotos salieron con ciertos planes y con ciertas especulaciones. Cada uno sabía qué era lo que podía hacer, fundamentalmente en función de las condiciones que tenían sus embarcaciones, y además de eso, de especular un poco con ya una regata pasada. Recordamos que esto es la suma de puntos, y quien obtiene mejor puntaje son los pilotos que se pueden llevar el título. Y estaba Caleb Tilius con su embarcación, que sabían que tenían que jugarse el todo por el todo, porque estaba allí la posibilidad de recuperar la mediana performance que habían registrado en la primera regata debido a un muy buen rendimiento de su motor, que no tenía toda la potencia esperada. De todas formas, ellos hicieron un planteo, fueron a buscar las primeras posiciones. También aquí lo vemos a Crusellas Barbot con la Shori discutiendo las primeras posiciones. Luego tuvo un accidente sin consecuencia para ellos, y estos hombres fueron un poco los que trataron de determinar el ritmo de la competencia. ¿Por qué? En el caso de Caleb Tilius, y aquí llegamos a la virada de la primera boya, ellos tenían que ganar para poder seguir aspirando al título. Un título que, por supuesto, estaba en juego, y aquí vemos como Crusellas Barbot con la Shori aventajan por muy poco a la Renault, y de esa forma vemos ya muy bien ubicado a los fondos en B, y eso muestra el trabajo y las esperanzas que tenían los nórdicos. De todas maneras, el desempeño de nuestras embarcaciones fue más que notable, y de esa forma entonces inclusive las de nueva generación dominaron sobre el final de la competencia. Si bien es cierto, y hay que destacar, que la mejor de las embarcaciones noruegas tuvo algún inconveniente que los retrasó. Las competencias son así, y fue muy meritorio el triunfo que logra una de las embarcaciones de última generación diseñadas por Néstor Sartú. Ellos estuvieron, los argentinos, luchando por las primeras posiciones, y en ningún momento bajaron los brazos en función de lo difícil que era llevar un catamarán, y que costaba mucho más que un fondo en B. Aquí estamos viendo a Buehler Casavecchia. En este momento es la virada del Marciano, una de las boyas más lejos, y donde las condiciones del río quizás no eran tan difíciles como próximo a la costa, donde había un rebote. De todas maneras, ustedes están viendo cómo era muy difícil navegar. Los pilotos se jugaban el todo por el todo, y algunos especulaban un poco con las posibilidades. Aquí lo vemos a Mariatti Naveira en la Von Garden. Esta máquina debutó en la competencia anterior, tuvo algunos pequeños inconvenientes que se fueron subsanando a medida que iba madurando la embarcación. Por supuesto, Díaz Rodríguez Luciani, uno de los que eligieron una actitud más conservadora en función de los puntos que habían logrado. Aquí vemos una embarcación que tuvo un muy buen desempeño mientras estuvo en competencia, los sistemas marinos de Esquivel La Rosa, y aquí ustedes pueden disfrutar de cómo navega un fondo en B y una de las embarcaciones que aspiraba al triunfo. Estamos hablando de Caleb Tilius, que se están yendo en punta junto con los noruegos Basmir Nielsen, y aquí vemos la lucha que proponen ellos, porque realmente fue muy dura, y hasta el final prácticamente de la competencia no se dieron descanso.
Un mérito para los nuestros que con embarcaciones que no se adaptaban quizás tanto a estas condiciones de río estuvieron peleando. Aquí vemos dos embarcaciones noruegas y una argentina tratando de vencer este duro río de la Plata que dio bastante trabajo. Muchas embarcaciones llegaron con inconvenientes, tanto catamaranes como fondo en B. Pero de todas formas el trabajo de Panizzi y Roberti y de todos los muchachos fue arduo y se repararon y estuvieron todas en condiciones como para llegar a la tercera y última de las etapas, la definitiva, la que iba a determinar quién se podía llevar el campeonato. Y hablábamos de actitudes de carreras. Kalut Tilius con su Renault a fondo tratando de dar todo lo que podía. Majan Raus de buena actuación también, tratando de recomponer lo que había sucedido. Ustedes vieron hace un instante el accidente. Un buen trabajo de la vigía de Szymański y Godoy. Realmente unos prolijos pilotos que hacen las cosas muy bien, pero en este mundial no tuvieron toda la suerte que le cabía porque no salieron por pequeños detalles los resultados como esperaban, pero sin dudas anduvieron muy bien y son pilotos para tener en cuenta más adelante. Decíamos, Perales, Medone, aquí lo estamos viendo, luchando con Szymański y Godoy, trataban de hacer un planteo intermedio, es decir, no alejarse de los punteros, pero tampoco arriesgar demasiado su embarcación. Aquí vemos uno de los noruegos, uno de los catamaranes de ellos, uno de los pocos que presentaron, y al agua pato, le dice su compañero, y a tratar de hacer la reparación y seguir en competencia. Bueno, el trabajo también de González Virgili y Samesa. Y ya Díaz Rodríguez Uciani cuidando su embarcación. Aquí vemos a Anglada Riccitelli y a otro de los hombres que empleó una actitud y una táctica conservadora. Estamos hablando de la AX de Imbodenforte que deciden sobre el final abandonar, especulando con los 400 puntos que tenían, una embarcación que estaba en condiciones de andar sobre planchado, pero no sobre este río, y dieron un par de vueltas a marcha muy lenta y luego decidieron abandonar la competencia y reservarse para la final, es decir, para la última de las regatas donde ellos se podían jugar el todo por el todo, porque las diferencias, como veremos después, eran ínfimas y presentaba realmente un campeonato mundial muy, muy reñido. La punta la venía haciendo esta embarcación de los noruegos, pero esas cosas, una detención, la insistencia de Kalut Tilius la lleva a la Renault a obtener esta victoria, una merecida victoria para estos hombres, dos ingenieros que trabajan con mucha prolijidad y que se llevan la satisfacción del título en esta victoria que le da, por supuesto, esta segunda regata. El mérito para ellos, entonces, segundo lugar para los noruegos, Basmir Nielsen, tercero la Tupán de Majan Raus, cuarta la Chuchú de Perales Medone, quinto lugar para la All Out de González Virgili Samesa, sexto la Malboro de Díaz Rodríguez Uciani, séptima la Lady Ro de Bonifaci Popovi, octavo la Alemar de Anglada Riccitelli, noveno los finlandeses Licorpi, mientras que en el décimo lugar estaba Sguro Méndez, décimo primero la Avant Garden de Mariatti Naveira, luego la vigía de Szymański Godoy, a continuación esto que vieron pasar recién, Cavalieri, Guadagnino, que fueron los hombres que estuvieron presentes, por supuesto, con el gomón que llegó muy averiado. De esa forma, entonces, llegamos al final. Y aquí vemos cuando la AX cumple la última vuelta y se va hacia la búsqueda del reparo.